Canadá es el país del mundo, digamos, que consume más cantidad de este plato. Este vendría a ser el proceso rápido. En cuchara de madera y mezclamos todo. Y después vamos a hacer el otro. Una versión casera. Que es un poquitito más, ¿cómo se dice? Más gourmet, más elevado. Ok, ahora vamos a añadir todo el queso rallado que tenemos. La verdad que para hacer un plato simple tiene linda cara. Esto es como un bálsamo para el estómago, el cuerpo, la mente, todo. Ok. Entonces, buenos días amigos, bienvenidos nuevamente al canal. Estamos aquí en la cocina con mi papá Daniel, ¿cómo andamos? ¿Qué tal familia? ¿Cómo están todos ustedes? Bueno, hoy un video algo diferente. Sí, hemos planeado un menú. Hoy nos vamos a dedicar homenaje a Canadá. Sí, así es. Dada como están las cosas de difíciles en este momento, vamos a hacer un video dándole un poquito de empuje a Canadá. Sí, vamos a estar preparando, creo que es el plato más comido en Canadá. Canadá es el país del mundo, digamos, que consume más cantidad de este plato. Así es, eso es lo que queremos decir. Eso es lo que... Ok, y nos estamos refiriendo al macaroni... ¿Cómo es? Macaroni and cheese. Macaroni and cheese. Mac and cheese le dicen acá. O sea que son fideos coditos con queso. Puede haber diferentes tipos de queso para hacerlo, pero el más común es el cheddar fuerte. O sea, este que está acá, el amarillo. Y este es un plato que vendría a ser como... El burrito de carga de la sociedad canadiense, si se quiere, porque es el plato que las mamás preparan generalmente cuando no hay tiempo, ¿no? En una emergencia, rápido, o es el plato que se deja preparado para cuando los chicos vienen de la escuela, que ellos salen a las 3 de la tarde, ¿no? Sí. O sea, cuando llegan a casa muchos de ellos están solos y los papás están en el trabajo, o sea que algo para que los chicos tengan... para ir comiendo. Claro, y también con los estudiantes universitarios que no tienen mucho dinero, es lo que preparan en sus dormitorios. Vendría a ser como el plato, digamos, de resistencia para todas estas situaciones en que hay que hacer una comida súper rápido o hay que hacer una comida, digamos, económica. Y bueno, entonces muchas veces han preguntado ¿cuál es el plato tradicional de Canadá? No les puedo decir si esto se originó o si se inventó en Canadá, pero lo que sí les puedo decir es que se consume muchísimo. Así es. Les vamos a mostrar el paquete original, el más clásico de todos, es KD Craft Dinner y tiene este aspecto. Ahí pueden ver la foto, es fideo codito recubierto en una salsa naranjada, cremosa de queso. Vendría a ser el proceso rápido. Sí. Esto es nada más que hervir el fideo hasta que esté suficientemente blando o al dente como le guste a la persona, y ahí adentro ya les vamos a mostrar, viene el sobrecito con todos los ingredientes, poco de mantequilla, leche, se revuelve y ahí está. Cuando llegamos a Canadá estos valían 20 centavos. Ah, wow. Okay. La cajita, ¿cuánto vale esto ahora? No mire el precio, lo compré nomás. Bueno, esta compra se mira los precios, así agarran nomás. Las nuevas generaciones que no han pasado malestar económico, si se quiere. Manotean nomás. Bueno, estos valían, era lo más barato que había en el mercado porque generalmente los vendían 5 por $1. 5 cajitas de estas por $1. Le estoy hablando del año 1974, por allá. Y bueno, todo hogar canadiense lo ha consumido y es una muy buena idea para todos aquellos o en aquellos países que no lo conocen. Si alguna manufactura se les ocurre empezar a fabricar algo así, no sé si hay o no hay, pero se deja comer bien y llena, porque como es pasta, lo que lleva esto, entonces, no lleva nada. Ya viene todo acá, lo único que necesitas es esta. Se la puede llevar en el bolsillo, ¿vio? Y la hace en el campamento, no hay problema. Y después vamos a hacer el otro. Una versión casera, porque si solo filmamos esto, el video se termina en 5 minutos. Y no solo eso, van a decir, pero qué aburrido lo que comen por allá. Entonces vamos a hacer la variedad que se hace en casa, que es un poquitito más, ¿cómo se dice? Más gourmet, más elevado. Digamos que no es tan... químico. Artificial de caja,
sino que es un poquito más, requiere un poquito más de tiempo y más de productos que son normales, digamos, natural, ¿no? Así que bueno, este va a llevar huevo, por supuesto el queso cheddar, va a llevar mostaza de Dijon, le vamos a poner un poquito de sal, pimienta, un poquito de ají molido, leche. Y creo que eso es todo. Así es. Entonces, ¿empezaremos con este? Empecemos con lo más fácil, lo más rápido. Ok. Y después hacemos una comparación. Por supuesto, acá tienen instrucciones para hacerlo en el microondas, que nosotros no lo vamos a hacer ahí. Lo vamos a hacer directamente en una olla, en una cacerola. Okay. O sea que las instrucciones dicen hervir 6 tazas de agua, agregar la pasta, dejarlo cocinar entre 7 y 8 minutos, colarlo, volverlo a la olla una vez que no tiene agua y agregarle el sobrecito que viene aquí adentro con un poco, dice 1/3 de taza de leche y una cucharada sopera de margarina. ¿Okay? Ni siquiera manteca. Se puede hacer con manteca si uno lo quiere, mantequilla, ¿no? Pero bueno, esas son las instrucciones fáciles. O sea que vamos a poner a hervir el agua y comenzamos. Como siempre les quiero dar algunos precios de lo que cuesta vivir aquí en Canadá. Este fue casi medio kilo de queso, $7 canadienses. Sáquele el 30%. Está 30% el dólar americano contra el canadiense. O sea, 7 por 3, 21. Sacándole $2 más o menos. $5 americanos, medio kilo de queso cheddar. La leche, tenemos aquí 2 tipos de leche. Conseguimos esta que es 1 galón, 4 litros. Esta es leche 2% sin lactosa. Estaba en especial. Sí, este precio especial, a $2,79 los 4 litros. Estos son 4 litros de leche 2% orgánica. También en especial, $4.99, sí, ¿no? $4.99. La conseguimos a mitad de precio. Y como conseguimos a buen precio, la compramos. Ya ven que esta está congelada. Lo tenemos ahí en el congelador. Esta se compró el 14 del 1 del 25. Sí, o sea que 4 litros de leche por $5 la orgánica. Y 4 litros de leche por $2,79 la que no tiene lactosa. Y las dos son 2%. Ahí tienen otra idea más o menos de lo que salen las cosas. Así les voy dando información. ¿Qué más? Vamos a poner a hervir el agua. Empecemos, sí. Yo diría de hervir el agua de los dos, así ya lo tenemos. Ya, porque este va a ser rápido. Ok, les mostramos. Entonces, aquí tenemos, vamos a hacer la cajita. Vamos a ponerlo al máximo, que empiece a hervir. Y en esta vamos a hacer la otra. Le tengo que agregar a esto un poco de sal. Porque para esto ya viene todo incorporado en el paquetito con los fideos. Pero como vamos a hervir la pasta, entonces le pongo una cucharita más o menos de sal. ¿Okay? Y bueno, ahora lo que hay que hacer es esperar. En el interín no podemos hacer mucho más. Podemos ir rallando el queso si quieres. Sí. Y le vamos a poner todo el queso. ¿Quieres que también le pongamos el cheddar blanco de Costco? Ahí podemos agarrar un poco. Mitad y mitad o algo así. Sacarlo, sí. A ver. Ok, entonces ahí tenemos el bloque de queso cheddar naranjado, rallado por completo. Montañita de queso. Y también vamos a rallar un poco de este cheddar blanco. Este viene de Costco, es un queso más gourmet con añejo. Este se llama, bueno, no tiene la etiqueta, 2021 Reserva. ¿Okay? Es un queso que viene de Inglaterra es británico, muy bueno. Sí. También es cheddar, ¿no? Sí. Ok, entonces el agua ya hirvió, así que vamos a ir avanzando. Hay que abrir la caja y poner los fideos. Cuidado con el paquete de queso que está ahí adentro, que no salga volando. Que no termine en la olla. Viene el paquetito con todo lo que es la mezcla. Queso en polvo. Estos fideitos, claro, esto viene preparado para que se haga pero súper rápido. O sea que esto no son los coditos tradicionales, sino que serían, mire, ¿se ve? A ver, ponlos en mi mano. Es un mini... Es larguito, es finito. En medio encorvado. Vamos a bajar esto. Ahí van. La caja al reciclaje. Sí.
7 u 8 minutos. Ahí está. Y esperamos. El fideito está listo. Vamos a colar. Sí, señor. Y de regreso a la olla donde vamos a mezclar todos los ingredientes. No podemos desperdiciar nada porque son ni un fideo. tan poquitos. Así es. Okay. Entonces pide una cucharada. Mantequilla. Ya, nuestra mantequilla está bastante dura. Una cuchara de manteca. 1/3 de taza. 1/3 al ojo, evidentemente. Y queso en polvo. Ok. Y cuchara de madera y mezclamos todo. Samuel va a abrir el vino del día de hoy. ¿Qué vamos a tomar? Hola amigos. Hola. Vino desde España. Areola. Bodega es Tarragona. Okay. Y muy interesante. Tempranillo, Garnacha Ok. y Mazuela. Ok, esa no conozco. Así que 3 variedades de uva. Exactamente. Es distinto vino y... Y estás emocionado por probarlo. Sí. Ok, entonces Samuel eligió el vino porque era gran reserva, Sí, pero el nombre es... Aureola, parecido Aurelia. a Aurelia. Really. Sí, así que bueno, vamos a airear el vino. Comencemos. Tiene un lindo color. Como un rojizo medio amarronado. Hoy es un almuerzo bien simple. Pasta con una salsa de queso. Pero bueno, la vamos a acompañar con vino igualmente. No sé si será la mejor combinación, pero lo vamos a probar. Vamos avanzando con el macaroni con queso casero. Tenemos aquí 500 gramos. Ok. Muy importante ahora, ¿eh? Hecho en Quebec. Ah. Todos productos canadienses. I'm sorry. Sorry, not sorry. Sorry, but we're not sorry. Ok, vamos a dejar que hierva. La caja dice 6 minutos para fideo al dente. Tal vez le damos un poquito más. Vamos a darle 8. Ya, igual que el otro. Y mientras tanto, Vamos a probar ese. vamos probando esto. ¿Dónde están los platos, los cubiertos? Ok, entonces, el primer macaroni and cheese, el fácil de caja, está listo. Así que vamos a ir probando. La bebe desesperada por... Cada vez que ve comida en la mesa, ella también quiere. Muy bueno abrir la boca. Oh. Mira para arriba. Hace años que no comía esto. Tal vez una década o más. Decimos que es el plato que más se come o más comido en Canadá, pero nuestra familia no tanto. Nosotros no lo consumimos mucho. Antes, cuando vivíamos en Montreal y éramos más jóvenes, algunas veces comprábamos. En este momento el precio de esto, $2.70 la caja. Sí, la caja. $2.70 la caja contra 5 por $1 cuando nosotros comprábamos en el año 74. Pero ahora el salario mínimo aquí está entre unos $17 la hora, 16, 15, depende de la provincia. Y en aquella época ganábamos $1.20 por hora. Okay. O sea que ahí podés tener la diferencia, ¿no? Pero está bueno, es una comida para salir del paso, como yo les digo. Para no irse a la cama con hambre o para que los chicos mientras llegan de la escuela tengan algo con que ir consumiendo hasta que los papás vengan y puedan cocinarles algo. Pero sí, vamos a probar el vino. A ver, Hoy vino español, ¿no? Vino de España, sí. Oh, ¡que viva España! España. Tempranillo, Garnacha y Mazuela. Mira vos, qué bueno esto. Tarragona. Vamos probando. Salud a todos ustedes y bueno, salud a España. Salud a España. ¿Cómo está? ¿Cómo le va a los fideos? Está muy rico. ¿Sí? Oh. Tiene un dejo atrás como a uvita moscatel, una cosita perdida por ahí, pero muy rico. Vamos a terminar esto. Riquísimo. ¿Samuel, vino? Sí, por favor. Hacerlo hablar un poco al Samuel, cuando era chico si comía esto. Samuel va a probar el macaroni and So cheese. yeah, this was one of my favorite meals as a kid. My babysitter used to make it for me when I was growing up, probably about once a week. I just loved it. So creamy and tasty.
And the other thing that's interesting too is my parents were telling me when they were both university students that, you know, they were, you know, when you're a student, you're kind of broke. They were eating this like all the time. It was one of the cheapest meals you could buy. So yeah, it's something that is familiar, but it's not something I've been eating a lot in the last, you know, 10 to 20 years. So it's going to be fun to have it again. Try. A probar. Buen provecho. No, it's good. Rico. I do really like it, yeah. Baby, ¿te está dando sueño? ¿Se cierran esos ojitos? A ver. ¿Dónde está mi leche? ¿Dónde está mi leche? Y estamos escuchando María Elena Walsh. Vamos abriendo los huevos, también los vamos a batir, que quede bien mezcladito. Una taza de leche. Ahí va la leche. Muy bien. Los huevos. Hay que mezclar, que no se haga huevo revuelto, gente. A ver, al calor bajo. Tres minutos. Mostaza Dijon. Dijon, ok, ulala. Wow, ok. Fuego bajo. 3 minutos más o menos. Ok, ahora vamos a añadir todo el queso rallado que tenemos, que es una buena cantidad. Ulala. Creo que es más queso que fideo esto. No, el queso nunca es demasiado. Ok. Vamos sacando bien todo. Se tiene que derretir. Claro. Lo más fino que lo raden, mejor. Ya, este próximo paso se hace al ojo. Ustedes ven cuánto líquido les hace falta. Lo que salió del agua. Ya, de a poquitos. Para que quede más cremoso. Very like it. La verdad que para hacer un plato simple tiene linda cara. Miren eso. Ahora un poco de sal, pimienta. Vamos a condimentar un poquito. El queso ya tiene un poco de sal, o sea que cuidado de no ponerle mucho. Que no se les vada la mano. Acá está el macaroni and cheese hecho en casa. ¡Voilà! ¿Lo probamos? Probemos. Pongo los platos. Adelante. Ok, ahí tenemos el plato. ¿Qué le hace falta? Esto. Esto, un ají molido. Ají molido, un poquito nomás. Ahí. Perfecto. A ver. Probando. A ver la diferencia entre los dos. La diferencia entre el de caja y el caserito. A ver. Es otra historia, ¿no? Familia, ni punto a comparación. Aquel sobrecito, no sé, se me hace que debe ser bastante artificial. Es queso en polvo. Queso en polvo, pero no sabes si es queso, ¿ok? Sí. No podemos cruzar los dedos y decir, eso es queso. Este sí es queso. Sí. Entonces, el sabor es totalmente distinto. Tiene un sabor como tiene que ser. Está delicioso. Muy, pero muy rico. Miren lo cremoso que salió, ¿eh? Yo tenía mis dudas porque nunca lo he hecho así caserito, siempre. Encima, yo que estoy en una dieta, hoy la rompo, pero hace una semana prácticamente que no como nada más que lo justo. Y esto es como un bálsamo para el estómago, el cuerpo, la mente, todo. Vino hace una semana que no lo probamos, o sea que sí, este es un plato, como pueden ver, súper fácil de hacer. Y ojo, no hace falta que le ponga solamente queso cheddar. Usted le puede poner mozzarella, le puede poner queso gruyere, le puede poner el queso que a usted se le ocurra, ¿ok? Si el cheddar es muy caro en el país donde usted esté mirando este video, busque alternativas. ¿Qué queso le puede poner? Algún queso que se derrita un poco, así como esto. Y se hace un plato en... ¿Cuánto se demoró? ¿20 minutos? Como mucho. Como mucho. Y sale del paso
y todos van a quedar conformes y a todos les va a gustar, en especial a los niños. Este es un plato que los enloquece, al menos aquí en Canadá, los enloquece a los chiquitos. Y después se puede hacer la versión que aquí se llama casserole, que cuando ya está todo así listo, se le agrega queso por arriba, se pone en una Pyrex, una Pyrex de esas de vidrio, todo esto con el queso, todo listo ya. Arriba se deja un poquito del queso rallado de lado y se lo pone encima y lo mete al horno a 200 grados por unos 15 minutos más o menos. Entonces como que lo va a cocinar, lo va a sacar un poquito más seco, no va a salir así tan aguadito, va a salir más seco y el quesito de arriba va a salir como quemadito, como una costrita arriba de los fideos y lo sirve así. Así que ya saben, después no digan que no le avisé, ¿no? Pruebe de hacer este plato para los chicos. Probando. A ver, yo también le quiero poner un poquito del picante encima para elevarlo un poco. A ver. Te van a decir, estás amamantando, no podés comer picante. Que no coma picante. Todos me dicen lo que no puedo comer, lo que no puedo tomar. Yo creo que el queso cheddar hace toda la diferencia. Especialmente el cheddar blanco, que tiene un añejo de 5 años. Ese tiene un gustito bastante fuerte y se lo siente en la salsita. La verdad que ha quedado muy, muy rico este plato. Muy bien. Muy bien. Y como pueden ver, es súper fácil. Súper fácil. Así que vamos a terminar nuestro almuerzo. Filmarlo a Samuel. Ya, y después vamos a seguir con la segunda parte del video, donde les vamos a contar algunas cosas interesantes sobre Canadá que tal vez no sepan. Así que esa es parte 2. Riquísimo. Es ¿Te gusta? Sabor de la casa, ¿sí? Es, otro es sabor artificial. Yeah. Sí. Es queso verdadero. Yeah, de verdad. It's real. Sí. Sí. Ok, bueno, buen provecho todos. Todos parecen estar contentos con este plato. Ahí lo tienen. Ok, bueno, ahora que terminamos ese almuerzo, muy rico. Gracias. Yo como ando medio hambreado, fue como... Acá está mi lista, le muestro. De las calorías que está consumiendo. De las calorías que como todos los días. Tengo que ir escribiendo artículo por artículo cuántas calorías para que al final del día controlarme y no pasarme. O sea que hoy estaba hambreado. Ya, hoy no contamos las calorías. No, hoy una vez a la semana... medio como que rompo la dieta porque si no, no se puede. Es como que... Y hago bastante ejercicio durante el día. Una caminata bajando la loma hasta allá abajo con togo de acompañante. Y media hora de ejercicio con pesas y todo lo demás. Así que bueno, ya va bajando de a poco, pero considero que no puedo ir muy rápido porque si no te hace mal. No, mejor... Sí. Ir avanzando de a poquitos, lentamente. Ya, pero continúa la dieta. Algo se debe ver ya un poquito, ¿no? Bueno, seguimos con este video. Sí. Estamos haciendo hoy un video especial sobre el tema de Canadá. Vamos a tratar de alegrar un poco la situación, dado el lugar en que nos encontramos en este momento en este país en relación con el tema de los Estados Unidos. Canadá en este momento está muy triste. La sociedad canadiense está muy, ¿cómo se puede decir? Muy... ¿ofendida? Ofendida, sí, y aparte muy desilusionada, muy entristecida por ver de que el socio más grande, el aliado más grande que ha tenido Canadá en estos últimos 100 años, pueda tomar y atacarnos de esa manera, sin sentido, sin razón alguna. La sociedad está muy tocada, muy tocada. Yo nunca había visto este país, ¿cómo se puede decir?, en esta situación. Pero al mismo tiempo hay una unidad total y es como que el país se ha metido en la trinchera en este momento y nos desagrada mucho la forma que nos han insultado. ¿Okay? Con todo este tema de que los vamos a asociar, van a ser el estado número 51. Trump se ha referido al primer ministro canadiense como gobernador, porque acá somos provincias y los gobernadores se llaman premier o premier de las provincias, y en Estados Unidos son estados, pero los gobernadores de cada estado se llaman gobernadores. Entonces Trump se refiere a
a Trudeau como el gobernador Trudeau, como diciendo, sí, Canadá ya es parte de los Estados Unidos, es un estado más y en lugar de tener un primer ministro tenemos un gobernador. O sea que ha sido todo muy ofensivo y vamos a ver cómo termina todo esto. Entonces vamos a hacer un pequeño videito para alegrar la situación, para alegrar un poquito el día y para que ustedes conozcan un poquitito más sobre Canadá. O sea que entonces serían cosas que la gente no sabe sobre Canadá. ¿Okay? Así es. Les vamos a ir a empezar. Tengo que leer porque hay mucho, y esto es una pequeña reseña, hay muchísimo más, pero nos demoraríamos horas en hacerlo. Entonces, vamos a empezar. Hay un lugar al norte de Manitoba, un pueblo allá cerca del mar, allá del Círculo Polar Ártico, se llama Churchill, Manitoba. Y en ese lugar tienen dos cosas en particular. Una es una prisión para osos polares. Y la otra es que los ciudadanos del pequeño pueblo, no es una ciudad, es un pequeño pueblo allá bien arriba, dejan siempre sus autos sin llave, abiertos, para que la gente pueda refugiarse en caso de ataque por un oso polar. ¿Okay? Porque ese pueblo es la capital de los osos polares en Canadá. Ahí es donde se reúnen. Sí, y cuando hay un oso polar que lo consideran una amenaza, no lo van a matar porque son especies que están protegidas, o sea que tienen trampas especiales, son como unos tremendos cilindros de metal corrugado con su puerta y ahí adentro le ponen carnada para que el oso se meta, lo atrapan y tienen un lugar que es una prisión para osos polares. Los mantienen ahí durante toda la estación hasta que el hielo se solidifica y ellos pueden alejarse del pueblo y dedicarse a cazar las focas, que es su fuente de alimento principal. Entonces, cuando el hielo se congela, ¿cómo se dice? Los liberan. Sí. Se acabó la sentencia de cárcel y los sacan de la cárcel, los llevan con la jaula misma, por supuesto, y los dejan volver a la libertad para que ellos puedan ir a buscar sus focas, porque con el calentamiento global cada año el hielo se empieza a congelar más tarde, pero ellos en su genética están acostumbrados a que en tal fecha ya llegan a ese pueblo, a Churchill. Entonces tienen que esperar en Churchill que se congele el mar, que se haga hielo para poder ir a cazar las focas, pero en el interín no tienen que comer, entonces andan dando vueltas por el pueblo creando todo tipo de problemas y por eso que los ponen presos. Número 2. La calidad del agua en las ciudades canadienses que sale de los caños, de las canillas, es de mucha mejor calidad que el agua que se vende en botella. Eso no sabía. Ya. O sea que sí, el agua embotellada es de menor calidad que el agua que tenemos en la red, digamos. Es excelente. Canadá es el país más educado del mundo. Educado me refiero a educación postsecundaria. ¿Okay? Casi la mitad de la población terminan con títulos universitarios o de college, que no sé cómo sería college en español, sería algo menos que la universidad. Sí, una carrera más corta. Pero terciaria, pero más corta en college. ¿Okay? El segundo país vendría a ser Japón. Canadá está primero. El correo canadiense recibe todos los años para la época de las Navidades millones de cartas de niños que son dirigidas a Santa Claus o a Papá Noel. Y la oficina postal de correo se asegura de que las contestan todas. O sea que aquí se mandan las cartas a Santa Claus y la dirección le ponen el North Pole. O el Polo Norte. El código postal, ho, ho, ho. Sí, el código postal es ho, ho, ho. O sea que así llegan y así les contestan a los chicos. En Hudson Bay, allá al norte del Ontario y de Quebec, la bahía de Hudson, hay un área que tiene menor fuerza de gravedad que en todo el resto del planeta. O sea que en ese lugar la fuerza de gravedad es menor que el resto de la Tierra. Me pregunto si uno pega un salto, puede hacer 13, 14 metros ahí arriba. Pero como estamos sobre el agua, medio difícil poder hacerlo. ¿Okay? Canadá está considerada como uno de los países más peaceful. ¿Cómo vendría a ser peaceful? ¿Pacíficos? Más pacíficos del mundo. Y no tiene armas nucleares. O sea, armas de extinción masiva, si se quiere. En 1941, después del ataque a la base militar de Estados Unidos en Hawái,
la base de Pearl Harbor. Canadá fue el primer país del mundo que le declaró la guerra a Japón, inclusive antes que los Estados Unidos, que fueron los afectados porque ahí le hundieron buena parte de la flota del Pacífico a los Estados Unidos, los japoneses, ¿no? En la Universidad de Victoria, en la isla de Vancouver, en la provincia de Columbia Británica, se dicta un curso sobre Batman. Wow. ¿Quiere aprender sobre Batman? Venga a estudiar a la Universidad de Victoria de British Columbia y ahí le van a dar el curso de Batman. La policía en Canadá le puede dar a usted un ticket por hacer alguna acción positiva. Se llama el positive ticket, o sea, la multa positiva. Si usted hace un acto positivo, un acto que la policía considere que es algo muy bueno, le dan un ticket, pero en vez de darle una multa, es un ticket de felicitación. Se lo dan más que nada a la juventud, me estuve leyendo. A los jóvenes y en muchos aeropuertos, como por ejemplo el aeropuerto aquí de Calgary, los policías que andan patrullando por ahí llevan el bolsillo lleno de calcomanías, con como un escudo, como ¿cómo se llama lo que usa la policía? El escudo. El sheriff, sí, ¿no? Sí. Y le regalan a todos los chiquitos que andan ahí por el aeropuerto para hacerlos sentir un poquito más especiales, ¿no? Le regalaron a Sebastián y a Eloís cuando estuvieron ahí, le dieron los stickers de la policía. Ok, esto ahora estamos justo en el momento que lo voy a decir. Los Estados Unidos de Norteamérica trató de invadir Canadá 2 veces, en 1775 y en 1812. Ambas veces fueron un desastre y terminaron con que las fuerzas canadienses, que en esa época eran fuerzas británicas más que nada, incendiaron en Washington la Casa Blanca, la biblioteca de Washington, la biblioteca de la Casa Blanca Nacional y el Capitolio. Y no quemaron el resto de la ciudad porque el que estaba a mando de las fuerzas que llegaron hasta ahí dijo que la ciudad era muy bonita y era una pena quemarla. Los billetes de dinero en Canadá tienen el sistema Braille para que los ciegos puedan saber la denominación de cada billete. O sea que el no vidente puede saber si tiene un billete de $5, de $10, de $100 o de $50. Tienen incorporado para el tacto los puntitos del sistema Braille. ¿Okay? Canadá tiene parques nacionales más grandes que países como Albania e Israel. O sea, ahí se pueden dar una idea del tamaño de lo que son los parques nacionales aquí en Canadá. En un lugar que se llama Rodney, Ontario, está la prisión más chiquita del mundo. La prisión tiene 23.4 metros cuadrados. ¿Cuántas personas entran ahí? Sí, ahí debe ser un pueblo que por ahí agarran algún mamado de noche y lo ponen a dormir ahí en un catre porque no pueden hacer mucho con eso, ¿no es cierto? Ok. La temperatura más baja que se ha registrado en Canadá ha sido de 63 grados bajo cero, centígrados. Sin contar, yo pienso en las islas que están allá arriba, como Ellesmere Island, que están cerca del Polo Norte. Sí, en el Ártico, porque yo he sabido que ahí suben más de 70 grados la temperatura, han llegado a 80 negativo. O sea que aquí estamos hablando de la parte habitable de Canadá, ¿no es cierto? 63 grados. Ok, lo que hicimos hoy, que es el mac and cheese, Canadá es el país que consume más macaroni y queso en todo el mundo. O sea que ese plato que vieron hoy, esos 2 platos que hemos preparado hoy, son los platos que más se consumen en el mundo, los consumen en Canadá. Canadá es el tercer país del mundo con las reservas petroleras más grandes, después de Arabia Saudita y después de Venezuela. Nosotros no la tenemos bajo tierra, la tenemos sobre tierra en lo que aquí se llaman los tar sands, ¿okay? O las arenas de brea, que son arenas que le llaman butaminosas. Son arenas que están impregnadas con petróleo y hay un proceso especial que las cocinan, las calientan para separar la arena del petróleo y después se convierte en crudo pesado. Y eso es que le exportamos 4,5 millones de barriles de petróleo por día, no por mes, por día,
a los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Okay? Canadá fue el tercer país en el espacio, pero tuvo el programa espacial más avanzado del mundo. O sea que a pesar de que no fueron los primeros, el programa espacial canadiense era más avanzado que los de los demás. Canadá tiene la mayor cantidad de lagos del mundo. Inclusive tiene más lagos que todos los países del mundo combinados. ¿Okay? Creo que aquí hay algo de 3,5 millones de lagos, y solo contando lo más grandecito. Los chiquitos que parecen medio como un charco, laguna o un estanque, eso no figura. Los lagos más o menos, o sea que por eso que se llama el país es el espejo roto. Porque cuando uno mira a Canadá desde arriba, parece que fuese un espejo que se rompió en cientos de miles de pedazos por las cantidades de lagos que tenemos aquí. Tenemos el 20% de las reservas de agua dulce del mundo. ¿Okay? De sed no nos vamos a morir. Y encima chupamos vino, cerveza y todo otro tipo de cosas. Así que por ese lado estamos bien, familia. Las patentes de los autos en el territorio del noroeste, allá arriba, cerca del círculo polar, tienen la forma de un oso polar. Podéis sacar una foto y se las pones ahí para que la vean. ¿Okay? Canadá tiene la costa más larga del mundo. Son 243.977 kilómetros lineales, digamos. O sea que todas las costas, las islas, por allá arriba, todo, son casi 250.000 de kilómetros. Porque tenemos 3 costas en realidad, este, oeste y hacia el norte. Sí, aquí en Canadá cuando hablamos decimos de océano a océano a océano, porque tenemos el Pacífico, el Atlántico y el Ártico. Son 3 océanos que nos rodean. El animal nacional, si se quiere, sí. El animal nacional de Canadá es el castor, el beaver. Está en la moneda de 5 centavos canadienses, está la foto del beaver. Hockey sobre el hielo es el deporte favorito canadiense. Pero ¿cuál es el deporte nacional de Canadá? El deporte nacional es lacrosse, que es un deporte que fue inventado por los pueblos originarios. Se juega es como un palito que tiene una red. Sí, tienen como una bolsita con una red. La pelota. Y se van tirando la pelota por el aire y la tienen que alcanzar. Por supuesto están los arcos para meter los goles, ¿no? Es bien interesante. Se llama lacrosse. Canadá tiene 2 idiomas oficiales, que son el inglés y el francés. Todo lo que usted ve en las diferentes provincias a nivel federal, o sea, todo lo que le pertenece al gobierno federal, al gobierno central, está todo señalizado en ambos idiomas. Por ejemplo, las autorrutas, carteles, límites de velocidades, información. Cuando usted llama a una oficina de gobierno federal y contesta el teléfono, le pregunta a la máquina si usted quiere ser atendido en inglés o en francés. Para inglés apriete 1, para francés apriete 2. O sea que, a pesar de que francés se habla mayormente en la provincia de Quebec, eso ahí es francés 100% prácticamente, el resto de Canadá, a pesar de que es angloparlante, el idioma oficial también está. Y todo lo que es etiquetado, que entre a Canadá o que se venda en Canadá, tiene que tener las 2 idiomas en las etiquetas. Tiene que ser bilingüe. ¿Okay? El país Canadá es tan ancho que requiere tener 6 usos horarios. ¿Okay? No 1, no 2, no 3, 6. Y estos son Pacífico, Montaña, Central, del Este, Atlántico y Labrador y Terranova, pero ellos, Labrador y Tierra Nueva, tienen solamente 30 minutos de diferencia. No es una hora completa, pero también es una diferencia. O sea que esos son los usos horarios de Canadá. El básquetbol, fue inventado en Canadá en el año 1891. O sea que el básquet se inventó aquí en Canadá. La insulina se descubrió en Canadá. Fue descubierta por los doctores Banting, MacLeod y Collip. Recibieron un premio Nobel en el año 1923 por el tema de la insulina. Es una historia realmente, ¿cómo se dice?, atrapante. Leer o ver alguna película sobre cómo se llegó a descubrir la insulina y cómo lo que les costó
¿okay? Si tienen oportunidad de verla, busquen algo relacionado porque es muy interesante. Canadá es uno de los países que no hay muchos ya en el mundo que siguen vendiendo en algunas partes de Canadá. Aquí en Alberta no. La leche fresca en bolsitas de plástico, ¿okay? Porque es más económico que los bidones como estos que les mostré en el video, los bidones de plástico. En Ontario, por ejemplo, la leche mucha se vende en bolsas con 3 paquetes, son 4 litros en total y vienen 3 paquetes dentro de otra bolsa y hace falta un tipo de recipiente que es como una jarra especial para meter las bolsas ahí adentro, cortarle la puntita y con la jarra se puede servir la leche muy fácilmente porque si no la bolsa no tiene solidez, uno no puede manejarla. Entonces estas jarritas son diseñadas especialmente para la leche en bolsa aquí en Canadá. Canadá tiene el sendero más largo del mundo, de costa a costa a costa. Y tiene se llama el Sendero Transcanadiense y tiene un largo de 28.000 kilómetros. O sea que si usted viene a Canadá y tiene ganas de caminar, agarre el Trans-Canada Trail y va a caminar 28.000 kilómetros. El país entero y más. Sí, da toda la vuelta al país así, ¿no es cierto? Canadá también tiene las mareas más altas del mundo, en un lugar que se llama Fundy. Y tiene una marea que llega a tener 16 metros de altura, el equivalente a un edificio de 4 pisos. Esa es la diferencia entre marea baja y marea alta. Nosotros estuvimos allí, hay un video sobre Nueva Escocia, y anduvimos caminando en marea baja, y ahí uno ve y marca en los acantilados a dónde llega la marea alta. Canadá es un país que tiene inmigración de todos los países del mundo. Es más, tenemos 250 etnicidades, o sea que hay 250 tipos de personas, de etnicidades, de idiomas, de culturas que han venido y se han instalado aquí en Canadá. O sea que prácticamente de todos los rincones del mundo hay gente que habita este suelo. Y dicen que la mitad de los canadienses, o sea, ciudadanos canadienses, han nacido fuera de Canadá. Sí, el 50% son nacidos fuera, muchos nacionalizados ciudadanos canadienses, como en nuestro caso, en mi caso, y la gran mayoría se adapta muy bien y enseguida adoptan este país como lo suyo, digamos, ¿no es cierto? Canadá produce el 70% de la producción de sirup de maple o de arce del mundo. Son muy buenos. Canadá es una monarquía constitucional y es parte del mercado común británico, del Commonwealth. El rey Carlos en este momento y siempre es la cabeza de Estado, sí, si se quiere. Figurativamente. Figurativa, porque es un puesto, un cargo, es una posición más que nada por tradición. Sí. Porque aquí quien gobierna es el Parlamento canadiense, o sea que Inglaterra no tiene incidencia sobre la política diaria de Canadá, pero de todas maneras la cabeza de Estado de Canadá es el rey Carlos. Y cuando usted tiene algún problema con el gobierno federal, digamos algún juicio o alguna cosa por el estilo, cuando usted lo notifican, no es el gobierno de Canadá contra el ciudadano tal, es la corona contra tal persona. O sea que todo esto ha quedado ya a través de la historia y no ha cambiado. O sea que aquí a las tierras del gobierno, las tierras federales, por ejemplo, les llaman Crown Land, o sea, tierras de la corona. No es tierra que le pertenezcan a Inglaterra, le pertenecen a Canadá, pero de todas maneras, como tenemos la cabeza de Estado figurativa, que es el rey, estos vendrían a ser tierras de la corona, las que son tierras públicas, ¿no? Así más. Canadá es un país tan ancho, ¿ok? Imagínense ustedes, el segundo país en extensión del mundo. Es un país tan ancho que la costa este de Canadá, o sea, la costa que está sobre el Océano Atlántico, está más cerca geográficamente de Inglaterra que de las provincias de British Columbia, la costa del Pacífico aquí en Canadá. O sea, que hablando mal y pronto, Canadá es más ancho que el Océano Atlántico. Okay. Poniéndolo así, ¿verdad?
Sí, en la sección entre Canadá y Europa, ese tramo. Sí, digamos. ese tramo entre Canadá y Europa es más angosto que si queremos cruzar Canadá de punta a punta, de la punta más extrema del este a la punta más extrema del oeste. ¿Okay? Canadá tiene la frontera más larga del mundo con los Estados Unidos, que es una frontera no controlada, o sea que es una frontera abierta. Por supuesto están los puntos de controles en las rutas cuando uno pasa, pero no es una frontera que esté vallada o que tenga sistemas de control todo a lo largo. Han cortado una línea en el bosque, digamos. Sí. Hay como un tramo abierto de Una pasto, faja. digamos, y esa sería la frontera. Es una faja entre los dos países que indica, bueno, esta es la frontera entre Canadá y Estados Unidos. Tiene un largo de 8.891 kilómetros. Cruza 13 estados norteamericanos, estadounidenses, y 8 provincias y territorios canadienses. ¿Okay? Así que más o menos estas son algunas de las cositas que le hemos querido compartir para que se den una idea. En lo que se refiere a lo que estamos viviendo en este momento, bueno, es difícil, pero es lo que nos toca vivir. Lo único que les puedo decir es, hay un dicho que dice, la confianza requiere años para construirse, segundos para romperse y para siempre para repararse. Y este es más o menos el sentimiento que tienen en este momento los canadienses contra los Estados Unidos, no la gente, el gobierno de los Estados Unidos. Hay otra que, por los dichos del señor Trump contra Canadá, podemos decir que una vez que se sacó la pasta del tubo de pasta de dientes, es muy difícil volver a ponerla adentro. ¿Okay? Ustedes me entenderán qué es lo que quiero decir. Una vez que se habló y se insultó, es muy difícil retractarse, ¿no es cierto? Retractarse. Y la tercera es que la traición nunca viene por parte de sus enemigos. ¿Okay? Piénselo. Así que los dejamos con esto y espero que les guste, les haya gustado y ya vamos a volver a hacer videos un poquitito más alegres. Espero que sí. Sí, en este momento estamos todos un poquitito deprimidos, bajones y tristes, pero bueno, es lo que hay y sí, eso es familia. Hoy no comemos postre porque si no ya vamos a reventar la dieta de una manera, a pesar que me pusieron, no, a propósito, un plato de alfajores y de conitos de dulce de leche ahí delante, estaba comiendo los fideos con queso y con el ojo izquierdo lo estaba más o menos castigando a los alfajores. Sí, ya los escondí, los dejamos para la próxima. Los dejamos para la próxima porque, sí, romper la dieta y después te cuesta otra vez mucho bajar al nivel donde estábamos y continuar. O sea que un poquito sí, pero hoy ya con lo que hemos almorzado, para mí ya un cafecito sin azúcar después y ya es todo. Así que bueno, familia, este es el video para esta semana. Hemos decidido hacer esto fuera de lo ordinario, un poquitito para relacionarlos con Canadá, a ustedes, qué es lo que está sucediendo aquí, qué pasa, cómo es este país, un poquito. Y sí, eso es todo. Ya, nos vemos la semana que viene. Nos vemos en el próximo, familia. Chaucito. Chao, chao. Chao, chao.